En el país de Madrid hoy se lee: Francia y Alemania se unen a Dinamarca en el envío de soldados a Groenlandia ante las amenazas de Trump. Comienzan ejercicios militares a los que Copenhague ha invitado a participar aliados europeos y de la OTAN. Dinamarca fracasa en su intento de apaciguar a Trump. Está claro que quiere conquistar Groenlandia. ¿Qué situación tan extraña es esta? ¿Cuán peligroso es lo que está ocurriendo allí, en Groenlandia, o puede ocurrir en Groenlandia? Vamos a Ciudad de México, donde está la muy destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Estimado César Miguel, siempre un gusto estar en tu programa. Brenda, ¿qué pasa en Groenlandia? Bueno, lo primero es que hay que entender qué es Groenlandia. Groenlandia es una isla de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, donde el 80% está congelado, pero que es el hogar de una gran cantidad de recursos minerales, de tierras raras. Se tiene estimado que es el octavo lugar en el mundo con mayor acumulación de tierras raras. Se estima que 1.5 millones de toneladas de ellas están en el subsuelo de Groenlandia. Eso sumado a que con el deshielo provocado por el cambio climático en el Ártico, se han abierto nuevas rutas de navegación. Y esto ha hecho que se vuelva un lugar mucho más atractivo en términos geopolíticos y comerciales. Y que Rusia ha aumentado su presencia militar en la zona. A partir de todo ello, Donald Trump insiste que por motivos de seguridad nacional es necesario que Estados Unidos se haga del control de esta isla que está en el corazón del Ártico. Lo cierto es que esta isla es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca y que Estados Unidos y Dinamarca tienen desde 1951 un acuerdo de seguridad que permite a Estados Unidos poner todas las bases militares que quiera. De hecho, tenía fuerte presencia militar, pero tras el fin de la Guerra Fría retiró muchos de sus elementos y solamente conserva la base de Pituffik con 200 elementos del ejército estadounidense. Pero nada le impide a Washington aumentar esa presencia y está en la mejor actitud Dinamarca de incluso llevar a cabo acuerdos para que se exploten los minerales por parte de Estados Unidos. Lo que ha buscado hasta ahora la Unión Europea es desinflar el tema. Decir, no es necesario, están todas las puertas abiertas para trabajar de la mano de Estados Unidos en mejorar la defensa ahí, en explotar los minerales, pero parece no ser suficiente. Ya lo decías, el ministro de Relaciones Exteriores danés estuvo en la Casa Blanca el día de ayer, donde se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el vicepresidente J.D. Vance, y tras la reunión salió y dijo, pues no, está claro que no hay acuerdo, que el presidente insiste en conquistar, fue la palabra que utilizó, Groenlandia, hacerse del control total de Groenlandia. Brenda, a ver si entendemos esto que suena a contrasentido, suena a disparate. A ver, has dicho, por un acuerdo que ya tiene encima casi 70 años, Estados Unidos puede tener toda la presencia militar que quiera en Groenlandia, acuerdo firmado con Dinamarca. Si es así, ¿por qué Donald Trump está empeñado en controlar Dinamarca? Si el argumento es razones de seguridad por la presencia rusa, ¿no hay una estrecha relación de amistad entre el presidente Trump y el presidente Putin, el Kremlin y la Casa Blanca? Y mi tercera inquietud, porque no termino de entender, ¿no es Dinamarca parte de la OTAN? Los países que van, a los que están concurriendo, Francia y Alemania, no son parte activa de la OTAN. ¿Es que acaso la OTAN ahora se reúne para enfrentarse nada menos que a su miembro fundador, Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando, Brenda? Así es, Dinamarca es un país miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la mayor alianza de defensa a nivel global
Y su miembro más potente, por el tamaño de su ejército, por su inversión en defensa, desde luego es Estados Unidos. El hecho de que uno de pasando a otro de los miembros, pues hace ver que si lleva a cabo una acción, pues va a implosionar esta alianza. Estados Unidos realmente está rompiendo de facto, pues con esta relación transatlántica de confianza que existía tras 1945, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, y sería la primera vez que una democracia ataque otra democracia. Eso no existe en la historia del mundo. Entonces, pues claro que hay enormes luces rojas. Decías, bueno, ¿cómo es posible que aluda al tema de Putin, de Rusia? Brenda, disculpa, Brenda, disculpa. Pues aplaudiéndole Brenda, perdón. Al líder ruso en su llegada a Alaska. Sí, Brenda, perdón, es que estamos teniendo dificultades en la comunicación y estás tocando algo medular. ¿Puedes repetir, por favor, lo que estabas comentando sobre Rusia? A ver. Sí, decía yo que... Ajá, por favor. Gracias, ¿Me Brenda. escucho bien? Te escuchas y te ves muy bien. Decía yo, César Miguel, que Trump tiene una relación estrecha con Putin. De hecho, lo recibió en Alaska con aplausos y ha tomado todas sus posturas, se ha alineado con él en torno a la guerra en Ucrania. Entonces resulta paradójico que hable de, pues de no querer aumentar los riesgos de cara a Rusia, cuando lo que vemos es que le da carta verde al líder ruso para que siga en su aventura militar en Ucrania. A ver, si el tema militar lo descartaríamos, ¿todo esto es por las tierras raras o por un mero afán imperial del presidente Trump? Pues en las tierras raras, Dinamarca ya le dijo a Estados Unidos que adelante, que puede entrar, que puede hacer proyectos de extracción. Además, es costosísimo sacar las tierras raras de Dinamarca, de Groenlandia. Las empresas estadounidenses no han mostrado interés en ello. Ahí estamos teniendo dificultades hoy en la comunicación con Brenda. A ver si me ayudan en la cabina. Sí. Pero a ver qué podemos hacer para... Sí, están reintentando el contacto con Brenda Stephan. La reunión entre Estados Unidos y Dinamarca deja en el aire el futuro de Groenlandia. Nuestras posturas siguen siendo diferentes. Estados Unidos y Dinamarca no han logrado encontrar un punto de encuentro sobre Groenlandia en la reunión que han mantenido los dos gobiernos en el día de ayer, durante más de hora y media. El gobierno danés ha asegurado que Copenhague comparte las preocupaciones de Washington en torno a la seguridad en el Ártico, pero ha rechazado el argumento de que barcos de guerra rusos y chinos rodean la isla. No se han detectado desde hace una década. Eso ha dicho el señor Rasmussen. La representante groenlandesa Vivian Motzfeldt ha rechazado la posibilidad de una anexión. Colaborar, sí, pero no queremos pertenecer a Estados Unidos. La reunión se produce en un clima de alta tensión. El presidente Trump aseguró horas antes del encuentro que cualquier otra opción que no pase por cederle la soberanía groenlandesa sería inaceptable. Mientras el gobierno de Copenhague anunciaba una mayor presencia militar en la isla. ¿Por qué tiene tanto interés Trump? El presidente considera que poseer la gigantesca isla, abundante en recursos minerales, como ya hemos comentado, es imprescindible por razones de seguridad nacional. Groenlandia cuenta con la llave de acceso al Ártico, en un momento además en el que el calentamiento global hace cada vez más posible la navegación por las aguas polares. No tenemos todavía a Brenda Stephan, hay un problema con la comunicación allá en Ciudad de México. En otra información, leo, sin embargo, para
tener la mesura exacta del tema militar, el diario ABC en Madrid nos dice: el desembarco europeo en apoyo a Groenlandia, caben 2 autobuses. Alemania, leo aquí este tema. Varios países europeos han anunciado su apoyo militar a Groenlandia como respuesta a las amenazas de Trump. Y en las últimas 24 horas han comenzado a producirse movimientos. Un avión militar Hércules procedente de Dinamarca aterrizó en la capital groenlandesa, Nuuk, poco después de la fallida reunión de representantes gubernamentales de Copenhague con la parte estadounidense. En un video grabado por un activista local y publicado en redes sociales, se podía ver la máquina en un aeródromo y posteriormente autoridades groenlandesas confirmaron que sus ocupantes habían sido trasladados en 2 autobuses al cuartel general del Mando Ártico. El número de plazas de los autobuses permite estimar que se trata de, como máximo, 120 hombres. Otro Hércules ha aterrizado a primera hora del día de hoy, jueves, en la base de Kangerlussuaq, con soldados y oficiales franceses a bordo, sin que haya sido precisada oficialmente su cantidad y su misión. El medio francés Le Monde ha informado que se trata de un destacamento de tropas de montaña y que la misión tiene que ver con la exploración de los territorios árticos. El presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado que Francia enviará más medios terrestres, aéreos y marítimos a Groenlandia en los próximos días. También ha recordado que ya han desplegado un primer equipo de militares en este territorio, en el Ártico. Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí, donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial. Y el Ministerio de Defensa alemán ha confirmado, a primera hora, con algo más de detalle, que han sido desplegados en la isla ártica 13 soldados del Bundeswehr a bordo de un A400M como parte de una misión de reconocimiento con otros países europeos. El objetivo es explorar el marco para posibles contribuciones militares que apoyen a Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo, capacidades de vigilancia marítima. Cita textual para el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien sugiere desde Berlín que los países de la OTAN están considerando una mayor protección conjunta de la región ártica alrededor de Groenlandia. Implica vigilancia, implica patrullas, implica ver lo que ocurre bajo y por encima del agua y en el aire. En otras palabras, se trata de reconocimiento y de entrenamiento regular in situ para demostrar nuestra presencia. Bien, hemos recuperado el contacto con Brenda Estefan. Brenda, bienvenida de nuevo. A ver, dicen los daneses y los groenlandeses que no hay presencia de buques ni rusos ni chinos en más de una década. Dicen que, comentabas tú, el acuerdo de los años 50 entre Estados Unidos y Dinamarca para que Estados Unidos tenga plena libertad de colocar todas las bases militares que considere pertinentes. Y además nos informaste que con relación al tema de las tierras raras y los minerales, los daneses han dicho, adelante. Si todo está servido, ¿cuál es el afán del presidente Trump? ¿Por qué quiere poner Groenlandia bajo su poder? Pues pareciera que tiene que ver más con un tema del legado de su gobierno. Él tiene una visión en muchas cosas similar a la del líder ruso Vladimir Putin y la de otros líderes rusos de la época zarista, en la cual se le califica a un líder en su mandato por cuánto creció el territorio del país. Él quiere poder dejar a un Estados Unidos más grande físicamente. Cuando hablaba de que sea Estados Unidos más grande otra vez, pocos pensábamos que pudiera tener que ver con el tamaño del territorio. Pero él en una entrevista que da al New York Times la semana pasada hizo énfasis en que para él no bastaba acuerdos con Dinamarca o que no bastaba que le rentaran la isla, que necesitaba la propiedad
de la misma por términos psicológicos para el éxito y alude a cuestiones de seguridad nacional. Ciertamente hay demasiados intereses en juego en este territorio, pero hay toda la apertura de parte de Dinamarca y de la Unión Europea para que Estados Unidos participe ahí, como ya decíamos, ampliando su presencia militar, extrayendo minerales. Las empresas de extracción de minerales de Estados Unidos no tienen interés, no tienen apetito por ir por los altos costos. Entonces, tiene que ver más con una visión del presidente estadounidense en esta renovada doctrina Monroe, ahora rebautizada como doctrina Monroe, de tener un control total del hemisferio desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego y de lanzar una depredación de recursos en esta visión de juego de suma cero, en donde considera que los recursos que deje de tener, pues serán recursos que potencialmente pueda tener China, su rival sistémico. Pero de fondo lo que hay, si consideramos que hay enorme apertura de parte de Dinamarca para trabajar de la mano de Estados Unidos, de fondo lo que hay es una visión neoimperialista y desde luego eso preocupa a la Unión Europea, que primero buscó desinflar el tema, tratar por la vía diplomática de decir no hay necesidad de llegar a esto, pero que ahora con este envío de algunas tropas de reconocimiento a Groenlandia por parte de Alemania o de Francia, pues lo que está diciendo es va a haber consecuencias. Y escuchamos a Emmanuel Macron, el presidente francés, decir el día de ayer que si hace Estados Unidos un movimiento para hacerse el control de Groenlandia, vendrá una cascada de consecuencias impredecibles. Están tratando de hacer ver en Europa que están dispuestos a dar golpes en la mesa, a morder, digamos. No necesariamente van a entrar en guerra con Estados Unidos, eso no se prevé, pero sí a tomar acciones retaliatorias importantes que lastimarían la relación transatlántica, que es importante porque Europa es el mayor mercado para los productos de tecnología estadounidense. Brenda, estás hablando de una suerte de anacronismo peligrosísimo, porque pareciera que estamos hablando de Pedro el Grande, ¿verdad? Pareciera que estamos hablando del criterio imperialista decimonónico. Ante ello, ¿qué puede ocurrir con este personaje que está en el siglo XXI pero se comporta como si estuviese en el siglo XIX? ¿Cuáles son los riesgos para este convulsionado mundo del siglo XXI? Bueno, alguien me preguntaba, ¿y sí se puede hacer del control de Groenlandia? Pues la respuesta es sí, la respuesta es sí. El tema son las consecuencias que habría, porque como ya señalabas, está actuando con una visión decimonónica en el siglo XXI. Y esto pues tendrá implicaciones brutales de ir aislando a Estados Unidos de sus aliados. Si bien el rival sistémico es China, algo donde Estados Unidos siempre ha sido muy potente es en su red de aliados fuertes a nivel global y en su poder suave. Todo eso se está desmoronando rápidamente. Y China lo va a aprovechar, porque China va a lanzar esta idea que viene trabajando ya desde hace años de buscar el apoyo de otros países y del sur global, diciendo, pues Estados Unidos ve solo por sus intereses, yo no soy una potencia imperial y nunca lo he sido. Y entonces creo que al final puede desatar una acción de parte de Trump, consecuencias que pueden ir incluso en detrimento de los intereses estadounidenses. Pareciera entonces, para utilizar la imagen popular, de que Xi Jinping se debe estar restregando las manos de placer viendo cómo estos acontecimientos se desbordan. Y una última pregunta. Dijiste que hay una gran afinidad en el comportamiento de Putin y Trump, en eso de hacer crecer territorialmente sus países. ¿Será por eso que se la llevan tan bien, Brenda? Bueno, Xi Jinping es curioso porque Pekín se ha mantenido en silencio a lo largo de lo que va del año, en donde vimos pues, un hiperactivismo por parte de Estados Unidos, el tema de Venezuela, desde luego los aranceles adicionales a quienes que comercian con Irán, las amenazas también a intervenir en Irán, que es también un aliado de China, y sin embargo Pekín ha estado en un silencio viendo seguramente con atención lo que sucede. Pero quizá justamente lo que está haciendo es esta idea de, primero, no pelear batallas que no pueda ganar, una visión muy de China, pero por otro lado decir, si tu adversario se está equivocando, déjalo.
déjalo que Claro. actúe, ¿no? Y por otro lado, decía yo de esta similitud en las visiones de Xi Jinping perdón, de Putin y de Trump, porque al final de cuentas, cuando vemos el actuar de Putin en torno a Ucrania, pues tiene mucho que ver con lo que está hoy abanderando Donald Trump, este crecimiento territorial, este extractivismo, el imponerse como un gran imperio y finalmente volver a este mundo de esferas de influencias, donde Estados Unidos tras 1945, su esfera de influencia era el mundo. Ahora, pues está redibujando cuáles son sus áreas de interés, particularmente el hemisferio americano, sin duda, pero también aquellos otros lugares que pueda considerar fundamentales o estratégicos en la rivalidad con China, pero desde una visión en donde ya no importan el derecho internacional, las alianzas, el multilateralismo, sino una visión, yo diría, extremadamente cínica y pragmática Ya. que está guiada por su proyecto político, pero muchas veces también por su proyecto personal. Y eso es lo delicado también, César Miguel. Brenda, como siempre, muy, muy grato e interesante conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido César Miguel. Un saludo a todos los que nos escuchan. Brenda Estefan nos habló desde Ciudad de México. Hacemos una pausa y al regreso nos vamos a Washington porque hoy María Corina Machado almuerza con el señor Trump en la Casa Blanca.